Hola a todos nuestros increíbles seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí hoy! Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una noticia que, les aseguro, ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento y ha dejado a miles de fans preguntándose qué está pasando. Hoy, como habrán visto por el título, vamos a hablar de algo que ha desatado una auténtica tormenta de reacciones, la impactante noticia que involucra a Hande y Kerem, y que ha sorprendido a absolutamente todos. Si han leído bien esos dos nombres juntos en una noticia que nadie vio venir. Sé que muchos de ustedes son ávidos seguidores de sus trayectorias, ya sea por sus exitosos proyectos en pantalla o por sus vidas personales que a menudo acaparan portadas y conversaciones. Y es precisamente sobre eso que queremos conversar hoy. Así que antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles jugosos, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es súper fácil. Solo tienen que darle al botón rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así, estaremos siempre conectados y compartiendo las últimas novedades y análisis más profundos del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos al grano. La noticia en cuestión, fechada para el 4 de octubre de 2025, ha sido, sin duda, el titular más comentado de las últimas horas. Y es que cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, estamos hablando de dos de las figuras más queridas y reconocidas de la televisión turca, quienes además compartieron una química en pantalla que traspasó la ficción y cautivó a millones. Por ello, cualquier noticia que los relacione, ya sea profesional o personal, genera un revuelo mayúsculo. Parece que la sorpresa ha sido mayúscula porque hasta hace poco, las informaciones que circulaban sobre ellos apuntaban en direcciones diferentes. Hande ha estado en el ojo del huracán por sus proyectos, su vida amorosa y su presencia en redes sociales, siempre con esa elegancia que la caracteriza. Kerem, por su parte, ha continuado con su carrera, explorando nuevos rumbos y manteniendo a sus fans al tanto de sus aventuras. Sin embargo, lo que ha salido a la luz ahora es algo que, francamente, pocos se atrevían a imaginar. Para poner un poco de contexto, recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial gracias a su interpretación en la serie Sen Kalkam. La química entre sus personajes, Eda y Serkan, fue tan palpable que los fanáticos rápidamente empezaron a desear que esa conexión se trasladara a la vida real. Y efectivamente durante un tiempo eso pareció ser así. Su relación sentimental acaparó titulares y alimentó el sueño de muchos de sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas cambiaron y ambos tomaron caminos separados en lo que respecta a su vida amorosa. Lo verdaderamente impactante de la noticia del 4 de octubre de 2025 es que esta vez no se trata de rumores sobre una reconciliación romántica, ni tampoco de un nuevo proyecto televisivo conjunto, aunque eso también habría sido una bomba. La información que ha estallado es de una naturaleza completamente diferente y por eso ha descolocado a tantos. Sin entrar en detalles escabrosos o especulaciones infundadas, lo que podemos confirmar es que la noticia está directamente relacionada con una ** decisión profesional trascendental ** que Hande y Kerem han tomado de forma conjunta, y que tiene el potencial de redefinir sus carreras de una manera que pocos habrían anticipado. Se habla de una colaboración, sí, pero no del tipo que esperábamos. Es una iniciativa que va mucho más allá de ser simplemente coprotagonistas en una nueva serie. Parece que ambos han decidido unir fuerzas en un proyecto que abarca diferentes facetas del entretenimiento y que busca explorar territorios hasta ahora inexplorados para ellos, al menos de esta manera tan integrada. La magnitud de esta unión es lo que ha sorprendido a tantos. No es un simple volver a trabajar juntos, sino una apuesta por una ** creación conjunta desde la raíz ***. Las primeras informaciones sugieren que se trata de una ** empresa de producción audiovisual independiente ** que han decidido lanzar. Así como lo oyen. Hande y Kerem no solo estarían involucrados como actores en futuros proyectos bajo este nuevo paraguas, sino que serían los ** cerebros detrás de la concepción, desarrollo y producción ** de nuevas historias. Esto les permitiría tener un control creativo mucho mayor, seleccionar los proyectos que realmente les apasionan y quizás, dar voz a historias que de otra manera no tendrían la oportunidad de llegar a la pantalla. Imaginen por un momento el poder que esto les confiere. Dos de las estrellas más influyentes de Turquía, uniendo su talento, su visión y su alcance para crear algo propio. Esto no es solo un paso evolutivo en sus carreras,
es un salto cuántico ***. Les permite dejar de ser meros ejecutores de guiones ajenos para convertirse en ***arquitectos de su propio universo narrativo ***. Y eso, mis amigos, es una noticia que merece ser analizada con detenimiento. ¿Qué tipo de historias podríamos esperar de esta nueva productora? Las especulaciones son muchas y muy variadas. Por un lado, algunos creen que seguirán explorando el género romántico que tanto éxito les dio, pero con un toque más maduro y quizás con temáticas más complejas. Otros apuestan por un giro radical, adentrándose en dramas intensos, thrillers psicológicos o incluso en producciones de ciencia ficción, aprovechando la experiencia que Kerem ha tenido en algunos proyectos de este tipo. Lo que sí es seguro es que, dada su experiencia y su conexión con el público, cualquier cosa que produzcan bajo este nuevo sello tendrá una audiencia expectante y curiosa. La noticia también ha generado mucho debate en las redes sociales. Los fans están divididos entre la emoción y la incertidumbre. Por un lado, la idea de ver a Hande y Kerem trabajando juntos en esta nueva faceta es tremendamente emocionante. Poder ver el resultado de sus ideas, de sus visiones creativas, plasmado en pantalla, es un regalo para sus seguidores. La posibilidad de que tengan mayor libertad artística es algo que muchos han deseado para ellos. Sin embargo, también hay una cuota de preocupación. La industria de la producción audiovisual es extremadamente exigente y competitiva. Lanzar una nueva productora desde cero, incluso con el respaldo de dos nombres tan potentes, requiere una gran inversión de tiempo, energía y recursos. Habrá que ver cómo gestionan la complejidad de este nuevo rol, que va mucho más allá de memorizar diálogos y actuar frente a las cámaras. Se rumorea que esta decisión no ha sido tomada a la ligera. Al parecer, Hande y Kerem llevan meses trabajando en este proyecto en secreto, planificando cada detalle, buscando socios estratégicos y definiendo la visión a largo plazo de su productora. La fecha del 4 de octubre de 2025 marcaría el anuncio oficial, el momento en que el mundo conocería esta nueva y ambiciosa faceta de sus carreras. ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro de la televisión turca? Podríamos estar ante un punto de inflexión. Si esta iniciativa tiene éxito, podría inspirar a otras grandes figuras del espectáculo a seguir sus pasos, democratizando la producción y abriendo nuevas vías de expresión para creadores y narradores. Imaginen un escenario donde los actores más consagrados se convierten también en productores de contenidos innovadores y arriesgados. El panorama sería fascinante. Por otro lado, esta noticia nos hace reflexionar sobre la evolución de las carreras de los artistas. Hande y Kerem, jóvenes pero ya con una trayectoria consolidada, parecen estar buscando nuevos desafíos, trascendiendo las etiquetas y buscando un mayor control sobre su legado artístico. No se conforman con ser meros rostros bonitos en la pantalla, sino que quieren ser parte activa de la creación de historias que resuenen con el público y que quizás, incluso dejen una huella en la industria. La magnitud de este movimiento es lo que lo hace tan impactante. No es una noticia fugaz, es una declaración de intenciones. Es el anuncio de un nuevo capítulo, un capítulo escrito por ellos mismos. Y eso, para cualquier fan que ha seguido su carrera con devoción, es algo digno de celebración y, por supuesto, de mucho análisis. Además de la creación de contenido audiovisual, se especula que su productora podría expandirse a otros ámbitos, como la gestión de talento, la creación de contenido para plataformas digitales o incluso la producción de películas. Las posibilidades son infinitas y la ambición parece no tener límites. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Están tan sorprendidos como nosotros? ¿Creen que esta es la jugada maestra que redefinirá sus carreras? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver salir de esta nueva productora? Me encantaría saber sus pensamientos. Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Leo todos y cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. En resumen, la impactante noticia del 4 de octubre de 2025, que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, no se trata de un regreso romántico ni de una simple colaboración actoral, sino del lanzamiento de una *** ambiciosa empresa de producción audiovisual independiente ***. Han decidido unir sus fuerzas y su visión creativa para convertirse en los artífices de sus propias historias, lo que representa un cambio de paradigma en sus carreras y potencialmente un hito para la industria del entretenimiento. Ha sido un placer absoluto compartir esta noticia y analizarla con ustedes. Espero que les haya parecido tan intrigante y emocionante como a mí.
Recuerden que su opinión es lo más importante para nosotros. Así que si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y entretenido, no duden en darle un gran *** me gusta ***. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les animo una vez más a que se *** suscriban *** a nuestro canal y activen la campanita. Ser parte de nuestra comunidad es lo mejor que pueden hacer. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de esta noticia que está dando tanto de qué hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y todo lo que rodea a sus estrellas favoritas. Hasta la próxima. Chao.